Bueno, y el tema de hoy tiene que ver con algo que me parece muy interesante sobre la historia, una historia de David sobre David y el gigante. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 32, dice la palabra de Dios, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. En otras palabras, David está mostrando la idea de que ese gigante, no el gigante que iba con el cual iba a pelear, sino el gigante que había en él tenía que despertar, había despertado. Y me gustaría hacerte la pregunta, ¿has escuchado alguna vez la frase somos lo que pensamos? Eh, Pues esta expresión se aplica a muchos hoy en día. Viven atados a una vida llena de limitaciones, sin aspiraciones, sin metas y sin sueños, porque su mente les ha hecho creer que no son capaces de alcanzar nada de lo que una vez se atrevieron a soñar. En su mente son inferiores a otros y han vivido tanto tiempo en ese estado que se han hecho a sí mismos enanos, por decirlo así, en comparación con otros, dejando dormir el gigante que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Pero hoy, Dios te dice, despierta el gigante que hay en ti. Si analizamos un poco la condición en la que se encontraba David cuando llegó a ese lugar, notaremos tres cosas importantes. Primero, era el menor de 8 hermanos, el último en importancia por su edad tan corta, o como podemos decir, por ser prácticamente el último de la familia. Era un simple pastor de ovejas, también por otro lado, sin la edad ni la experiencia que podía tener alguien que ha ido a la batalla. Y tercero, podríamos decir también como cosa que podamos añadir a todo esto, es que era un músico, no realmente un guerrero. Sin embargo, despertó al gigante que había en él. Por tanto, Dios nos llama a nosotros también a despertar ese gigante por medio de la fe, ese gigante que hay en nosotros. Así como David, a su corta edad, a su falta de experiencia, esas cosas no fueron un impedimento para él en ningún momento, porque dentro de él había ese gigante que se había despertado, que deseaba la oportunidad, que se le permitiese dar a conocer que había un gigante dentro de él que no le tenía miedo a nada ni a nadie. Ese gigante es el mismo que muchos poseen, pero lo han dejado dormir. Han olvidado lo grande que Dios les ha hecho y han creído a las mentiras del enemigo. Hoy en día, eh, Dios dice, o Dios nos habla y nos dice, despierta ese gigante. Es tiempo de despertarse, es tiempo de levantarse, es tiempo de hacer las cosas que tenemos que hacer. Hay situaciones en la vida que te llevan a dormirte. Hay situaciones en la vida también que te llevan a despertar ese gigante que hay en ti. Hay ciertas situaciones que duermen o despiertan a tu gigante, a ese gigante que poseemos todos. Pero somos nosotros quienes decidimos de qué forma nos afectan estas cosas. Somos nosotros los únicos que podemos hacer de nuestras dificultades un desafío para crecer y mejorar eh, a través, no importando los fracasos, sino convirtiendo esos fracasos en un aprendizaje, la competencia en un entrenamiento para mejorar. Podemos usar el peligro también y los miedos para ser más valientes y podemos transformar cada adversidad en algo positivo
e ir alimentando al gigante que llevamos dentro, en otras palabras, a despertar ese gigante que hay dentro de cada uno de nosotros. A veces también es tu entorno que te lleva a dormir o a despertar ese gigante que hay en ti. Es normal que nuestro entorno, las circunstancias, los factores que te rodean muchas veces limiten nuestra capacidad o nuestras capacidades. Quizás hemos crecido rodeados de una familia que no cree en nosotros o tenemos amigos que dudan de nuestras habilidades y sus comentarios negativos han influido para que nuestro gigante se niegue a levantarse. Nos hemos creído ese cuento, nos hemos negado a la posibilidad de intentar las cosas por temor a fracasar. Sin embargo, despierta el gigante que hay en ti. Es tiempo de hacerlo. David fue alguien que pasó por las mismas situaciones cuando Samuel llegó a ungir al primer rey, el padre de David. El primer rey, el padre David, mandó a llamar a todos sus hijos, empezando desde el mayor. Pero David nunca fue llamado hasta que Samuel preguntó si faltaba alguien más. Su padre entonces no creyó que existiera la posibilidad de que el pequeño David pudiera ser el futuro rey de Israel. ¿Sí? Por eso te digo que tu entorno no te duerma, sino que despierte ese gigante que hay en ti. Otra cosa también, luego de este evento, vemos nuevamente al pequeño David cuidando ovejas, haciendo los mandatos o los mandados, por decirlo así, y sirviendo de mensajero de su padre a sus hermanos. Su familia lo tenía en poco, pero David no dejó de dormir el gigante que había dentro de él. Interesante, ¿no? Él, David, por muy pequeñas que fueran las tareas que le asignaba, las realizaba con esmero y dedicación. Glorificaba a Dios en todo y le reconocía en sus logros. Esto mantuvo despierto a su gigante interior a tal punto que cuando algo grande llegó a su vida, en lugar de desmotivarlo y de atemorizarlo, ¿saben lo que pasó? Hizo que su gigante interior hablara y actuara por él. De igual manera, forma ese gigante en ti, despiértalo. La dificultad también muchas veces de un trabajo puede dormir o despertar al gigante que hay en ti. David no se enfrentaría a algo sencillo. Goliat, por ejemplo, el gigante, era un hombre de unos 2 metros de altura, un hombre adiestrado y con experiencia en batalla. Un guerrero con una armadura impresionante, pero ¿saben qué? Sobre todo eso, era un hombre muy intimidante. Todo Israel estaba temblando de solo verlo y la situación se ponía más tensa cuando aquel hombre gritaba desafiando a combate hombre a hombre. Goliat llevaba 40 días intimidando al pueblo por la mañana y por la tarde. Tenía a todo Israel con temor y eso hacía que Goliat se sintiera más grande aún. Así que la dificultad de la misión que le esperaba a David era grande, pero su gigante interior era más grande aún. Si me escuchas, ese gigante que tenía David dentro de él era mucho, mucho más grande que Goliat, mucho más grande que Goliat. Eso es lo importante. Su experiencia no estaba a la altura de lo que tenía frente a él, pero David confiaba en que el mismo Dios que lo libró de esos osos y leones estaba con él diciendo, no temas, yo te ayudaré. ¿Cuántas veces hemos tenido ah, frente a nosotros situaciones que creemos que nos superan y que hemos decidido rendirnos antes de iniciar la batalla? Así estaba el pueblo de Israel con su gigante dormido.
rindiéndose antes de intentarlo, pidiendo la oportunidad de someter a todos sus enemigos simplemente por no intentarlo, por no confiar en Dios, por olvidar que su Dios es más grande que cualquier gigante. Quiero decirte ahora que lo difícil de tu situación no te supere. Despierta ese gigante que hay en ti. No dejes que lo difícil de la situación te supere. Ven en Jesucristo y con Él derrota a esos gigantes, porque mayor es, Cristo dice, mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Ese es Cristo, ese gigante que está dentro de ti. David peleó para que sus enemigos supieran que Israel tenía un Dios. ¿Cuál es tu desafío? Quizás un nuevo liderazgo, quizás un nuevo trabajo, quizás un matrimonio conflictivo, quizás algunas cosas, ¿verdad?, dentro de tu hogar con tus hijos o algunas situaciones adversas en las cuales, por las cuales estás atravesando ahorita. Pero te quiero decir, no dejes dormir por esas cosas, no dejes dormir a tu gigante. Acepta el desafío, levántate y que todos sepan que hay un Dios en tu vida que pelea tus batallas. Sueña en grande, piensa en grande, porque tienes un Dios grande. Que Satanás no te intimide, que la dificultad de tu misión no te atemorice. Despierta a ese gigante y enfrenta la situación que puedes vencer porque tienes el respaldo del Todopoderoso. Por último, la crítica puede dormir o despertar a ese gigante que hay en ti. Nunca falta alguien que critique lo que hacemos y hasta lo que no hacemos. A David le sobraba la gente y, y gente que comentara sobre algo negativo de él. Sus hermanos, por ejemplo, son un ejemplo. David iba a dejarles alimentos y al ver cómo estaban, pero sus hermanos malinterpretaban las preguntas de David. Las preguntas de su hermano fueron, ¿para qué has venido? Como diciéndole, este no es tu lugar, aquí solo estamos los guerreros. ¿A quién has dejado a aquellas pocas ovejas en el desierto? ¿Sí? Su padre también fue objeto de crítica, ¿verdad? Hacia él, porque qué triste que quien se supone que muchas veces debería de alentarnos a hacer lo mejor, ¿verdad? Y a soñar en grande, son los que nos quieren cortar las alas y hacernos pensar que no podremos. Y ese es, en este caso, era el padre de David. También lo menospreció. Los mayores eran quienes tenían toda la atención del padre de David, pero eso no hizo que su gigante se durmiera. Todo lo contrario, David nunca se sintió menos que nadie, nunca se sintió incapaz de algo, simplemente se aferró a lo que Dios había iniciado en él. Y por último, el rey. Cuando Saúl supo que David quería luchar contra Goliat, las palabras que David recibió no fueron alentadoras, sino todo lo contrario. Dijo, no podrás, eres muchacho, él es mejor que tú, él es un hombre de guerra, pero David no cambió la opinión. Y yo pienso que habrán ocasiones en las que ni tus líderes creerán que eres capaz de hacer algo. Sin embargo, no dejarás de intentarlo, así que mantén despierto ese gigante que hay en ti. No importa lo que vean otros en ti, no importa lo que nosotros mismos pensemos, lo único que importa es que dice Dios de lo que dice Dios de nosotros, lo que piensa Dios de nosotros, pero sobre todo lo que Dios ve en cada uno de nosotros. Es momento de despertar a este gigante. Despiértalo. Quiero concluir recordándote que el inicio de tu vida o de tu ministerio o de lo que estés llevando en estos momentos no determina el lugar hacia donde Dios te quiere llevar.
Quizás David se inició como un pastor de ovejas, ignorado por su padre, menospreciado por sus hermanos, criticados por casi todos ellos, inclusive el rey mismo, pero terminó siendo un rey y la admiración de muchos fue recibida por él. Hay un gigante esperando ser despertado para abrir paso a lo que tiene Dios para tu vida. David terminó siendo un hombre completo porque Dios lo tomó, lo perfeccionó e hizo que ese gigante que había en él se revelara, se mostrara y pudiera con esto confirmar lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, te quiero decir mi invitación personal a que no dejes dormir a este gigante que Dios ha puesto en nosotros. Levántate para ver la grandeza de Dios. Muéstrale al mundo la grandeza de Dios a través de tu vida. Despierta ese gigante que hay en ti. Que el Señor te bendiga.